Ok, muy buenas tardes con todos los presentes. En el día de hoy vamos a tocar el tema acerca del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Bueno, detallando el tema, tenemos en el artículo 1 acerca del presente convenio, en la cual, por sistema armonizado y designación y codificación de mercancías, los cuales están presentes en las partidas y subpartidas de los códigos numéricos correspondientes. Como se puede observar, tenemos por nomenclatura arancelaria, también tenemos por nomenclatura estadísticas y también por nomenclatura arancelaria y estadísticas que vienen combinadas, en la cual se integra la arancelaria y la estadística. Seguido a esto tenemos el convenio que crea el Consejo, en la cual está el Consejo de Cooperación Aduanera y por Secretariado General. Por último tenemos la ratificación, en la cual es la aceptación o la aprobación. Seguido a esto tenemos el artículo número 2, en la cual forma parte de esta referencia al convenio, a la cual se aplica también a este dicho anexo. Seguido le doy pase a mi compañero Daniel. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Pinto. En el artículo 3 me tocó la parte de obligaciones de las partes contratantes, ¿no? Lo principal en el artículo 3 sería la parte 3, ¿no? En la que es el código de 6 cifras del sistema armonizado o por su propia iniciativa con un nivel más detallado, en la medida en que tal publicación no puede ser excluida por razones excepcionales tales como el carácter confidencial de las informaciones de orden comercial o la seguridad nacional. Y la número 2 serían las partes contratantes podrán introducir las adaptaciones del texto que sean indispensables para dar validez al sistema armonizado en relación con la legislación nacional. Y la parte 3 del artículo número 3 sería: ninguna disposición del presente artículo prohíbe a las partes contratantes crear en su propia nomenclatura arancelaria o estadística subdivisiones para la clasificación de mercancías a nivel más detallado por el sistema armonizado. En el artículo 4, la principal que sería es la número 1. Cualquier país en desarrollo que sea parte contratante puede diferir la aplicación de una parte o del conjunto de las subpartidas del sistema armonizado durante el tiempo que fuera necesario. En la número 2 del artículo 4 sería que, de acuerdo a las disposiciones del presente artículo, se comprometen a hacer lo necesario para aplicar el sistema armonizado completo con sus 6 cifras en el periodo de 5 años que siga la fecha de entrada en vigor del presente convenio. Y el artículo número 5, los países desarrollados contratantes prestarán asistencia técnica a los países en desarrollo que lo soliciten, según las modalidades de convenio de común acuerdo, especialmente en la formación de personal o en la transposición de sus actuales nomenclaturas en el sistema armonizado. Bueno, doy paso a mi compañero. Gracias, Daniel. Buenas tardes, voy a prender mi cámara, disculpe. Buenas tardes, soy Julio Zelaya. A mí me tocó comenzar a hablar a partir del artículo 6, que trata sobre el Comité del Sistema Armonizado. De acuerdo con el presente convenio, se crea un comité denominado Comité del Sistema Armonizado, compuesto por representantes de cada una de las partes contratantes. Este comité se reúne al menos 2 veces al año y invita a formar parte de estas reuniones a organizaciones gubernamentales y organizaciones internacionales en carácter de observadores, si lo estima conveniente. Tiene la potestad de elegir su propio presidente, vicepresidentes, crear subcomités o grupos de trabajo. Asimismo, redactar su propio reglamento en base a los votos de sus miembros. Cada parte contratante tiene derecho a un voto. Es importante señalar que, a la excepción a la norma, un miembro, un voto, se da cuando una unión aduanera o económica tenga algunos o todos sus miembros como partes contratantes. En este caso tendrán en conjunto un único voto teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11. El artículo 7 abarca las funciones del comité, tales como proponer proyectos de enmienda al convenio, redactar notas explicativas, criterios de clasificación para la interpretación del sistema,
Recomendar formas de asegurar la interpretación y aplicación uniforme del mismo. Difundir información relativa a las aplicaciones del sistema. Proporcionar información o consejos sobre cuestiones relativas a la clasificación de mercancías en el sistema armonizado, ya sea de oficio o a petición de las partes, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios y la evolución de las técnicas y estructuras del sistema internacional. Para esto, debe presentar en cada sesión del Consejo informes de sus actividades. Y por último, puede ejercer cualquier potestad o función referente al sistema que el Consejo pueda juzgar convenientes. El artículo 8 explica el rol del Consejo de Cooperación Aduanera. Examina las propuestas de enmienda presentadas por el Comité del Sistema Armonizado, así como las recomendaciones dadas a las partes contratantes. Las notas explicativas, criterios de clasificación y demás relativos a la interpretación del sistema que hayan sido redactadas por una sesión del Comité, conforme al artículo 7, apartado 1, se considerarán aprobadas por el Consejo solo si ninguna parte contratante presente una petición para que sea observada en el Comité nuevamente. Y por último, cuando el Consejo debe ocuparse de alguno de los asuntos nombrados en el apartado 2 de este artículo, deberá aprobarlas, salvo que un Estado miembro del Consejo que sea parte del contratante del convenio pida que parte o todo sea observado nuevamente por el Comité. Gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes con todos. De acuerdo al artículo 10, se debe tener claro que cualquier diferencia que exista entre las partes contratantes respecto a la aplicación del presente convenio se debe resolver por vía de negociaciones directas entre estas mismas. Asimismo, en caso las partes están en desacuerdo, podrán convenir por anticipado la aceptación de las recomendaciones por parte del Comité o del Consejo. Por otro lado, respecto al artículo 11, podrán ser las partes contratantes, ya sea los estados miembros del Consejo, las uniones aduaneras o económicas, y cualquier estado que el secretario general dirija una invitación. Por otro lado, respecto al artículo 12, cualquier estado o unión aduanera económica podrá ser parte contratante si cumple las condiciones requeridas, ya sea firmándolo sin reserva de ratificación o depositando un instrumento de ratificación después de haberlo firmado a reserva de ratificación. Bueno, es importante mencionar que los instrumentos de ratificación o adhesión deben ser depositados ante el secretario general. Puedes proseguir, compañero Jorge. Bueno, buenas. Voy a hablar sobre el artículo 13, que trata sobre la entrada en vigor de los convenios. Todo convenio entra en vigor siempre el 1 de enero, con un plazo mínimo de 12 meses y un máximo de 24 meses. Asimismo, es necesario la firma de 17 países miembros para que ésta entre en vigor. En el artículo 14, que habla sobre la aplicación de este convenio en territorios dependientes, el convenio supuestamente se extiende a territorios con relaciones internacionales, pero previamente se tiene que notificar al secretario general. En artículo 15 habla sobre las posibles denuncias que se pueden aplicar en el convenio, ya que en sí el convenio, aunque tiene una duración ilimitada, se pueden como que anular, pero cualquier tipo de denuncia surtirá efecto en un año después de la recepción por el secretario general. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañero Wilder. Buenas tardes. Hablaré sobre el artículo 16, procedimiento de enmienda. Con enmienda se refiere a un proceso de modificación del convenio en general. Como primer punto tenemos que el Consejo podrá recomendar a las partes contratantes enmiendas al presente convenio. En el artículo número 2, cualquier parte contratante podrá notificar al secretario general que formula una objeción a una enmienda recomendada y podrá retirarla posteriormente en el plazo indicado en el apartado número 3 de este mismo artículo.
En el apartado número 3 especifica que cualquier enmienda recomendada se considera aceptada a la expiración del plazo de 6 meses contados desde la fecha en el que el secretario general haya notificado dicha enmienda. Esto quiere decir que una enmienda se encuentra aceptada en un plazo de 6 meses desde que el secretario general haya notificado dicha enmienda. Pero si en ese lapso de 6 meses se genera alguna objeción con respecto a la enmienda, puede ser retirada. En el apartado número 4 se da hincapié nuevamente en los plazos. Las enmiendas aceptadas entran en vigor para todas las partes contratantes en las fechas siguientes. El 1 de enero del segundo año en el que siga la fecha vigente de la notificación, si la enmienda recomendada fue notificada antes del 1 de abril. En el apartado número B tenemos el siguiente plazo, que es la enmienda entre en vigencia el 1 de enero del tercer año del día siguiente de la notificación de la enmienda, si esta fue notificada el 1 de abril del mes posterior. En el artículo número 17 tenemos los derechos por las partes contratantes con respecto al sistema armonizado. En lo que se refiere a las cuestiones relativas al sistema armonizado, que se detallan en el apartado número 4 del artículo 6 y en el apartado número 8 del artículo 2 y también en el artículo anterior, en el número 16. En el artículo número A indica que respecto a las partes del sistema armonizado que impliquen conforme a las disposiciones del presente convenio o hasta la fecha de entrada en vigor del presente convenio para una parte contratante conforme a las disposiciones del artículo número 3. Con respecto a todos los sistemas armonizados, siempre que haya comprometido formalmente a aplicar dicho sistema que se detallan en el artículo número 5 y 4. Artículo número 18, reservas. Bueno, en este caso no se admiten reservas al presente convenio. Con reservas se refiere a una institución jurídica que permite al Estado, una institución jurídica que permite al Estado que pasa a formar parte del tratado internacional, incluir ciertas modificaciones. En este caso, este punto no está permitido. Le doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con el artículo 19, nos trata acerca de las notificaciones del secretario general, en la cual se comunicará, ¿no?, las partes contratantes a los demás estados consignatarios. Bueno, continuando con el artículo 20, tenemos los registros en Naciones Unidas, la cual es un ejemplar en la cual se deposita ante el Secretariado General del Consejo, en la cual remite copias certificadoras de todos los estados, de todas las uniones aduaneras. Eso sería todo. Gracias. Gracias, compañeros. Esa ha sido nuestra presentación.